Lucas capítulo 9, versículos 23 al 29. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 23 al 29, y leo a favor de la congregación. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Amén. Let me begin this way. Quiero comenzar de esta manera. Over the years, I've observed a significant difference in the way people approach large decisions. A lo largo de los años, he observado una diferencia significativa en la forma en que las personas abordan decisiones importantes. You know, big decisions like if you're going to buy a home or a car or maybe even a motorcycle. Ustedes saben, esas decisiones importantes como cuando las personas van a comprar una casa o un carro u otras cosas que les interesan. Or getting married. O casarse. Or deciding about what a career would be. O decidir cuál es la carrera que yo quiero estudiar. And in regards to those decisions, I see two categories of people. Y con respecto a estas decisiones, pues yo he notado dos enfoques que tienen las personas. Some people are very calculated on how they make those decisions. Algunas personas son muy calculadoras en cómo tomar estas decisiones. They weigh out all of the possibilities. Ellos pesan meticulosamente todas sus posibilidades. And they're very thoughtful about it. Y reflexionan mucho al respecto. And sometimes too much. Y a veces demasiado. On the other hand, there are people that face those decisions y por otro lado están aquellos que frente a estas decisiones with very little thought. No reflexionan casi nada. They just go ahead and do it. Simplemente van y lo hacen. Now, these comments relate to today's text. Ahora, todos estos comentarios están relacionados con el texto que vamos a estudiar hoy. The gospel message conveys a free offer of salvation. El mensaje del evangelio nos transmite una oferta gratuita de salvación. Which includes the forgiveness of our sins. Y esto incluye el perdón de nuestros pecados. But it also comes with a cost. Pero esto también viene con un costo. Okay? There's a sense here of all of us losing control over our lives. Y hay un sentido aquí en el cual todos nosotros perdemos control de nuestras vidas. It's knowing the difference between knowing Christ as Savior versus also knowing Him as Lord. Es como saber la diferencia entre conocer a Cristo como nuestro Salvador, pero también conocerle como nuestro Señor. Jesus is a Savior. Jesús es nuestro Salvador. But He's also Lord. Pero Él también es Señor. And the idea of Lord conveys the concept of He's the boss. Y esta idea de Señor pues nos transmite también el pensamiento de que Él es el patrón de nosotros. He's the controller. Controller. Él está en control de todo. Okay. In other words, our time, our talent, and our treasure. En otras palabras, nuestro tiempo y nuestros tesoros. The things that we consider most important are under His dominion. Todas aquellas cosas que consideramos muy importantes para nosotros, todas ellas están bajo su dominio. When we say that Jesus Christ is Lord of my life, Cuando decimos Jesucristo es el Señor de mi vida,
That's what it means. Eso es lo que significa el Señor de mi vida. But for many Christians, they've never really considered the depth of what that means in their own life. Pero para muchos cristianos realmente no se evidencia esa consideración de la profundidad de lo que significa que Él es el Señor de nuestras vidas. Philip Ryken writes on this point. Un escritor, Philip Ryken, escribe esto de esta manera. Abro comillas. Francamente, la mayoría de los cristianos desearían que hubiera alguna otra manera de seguir a Jesús. Una manera más fácil. Hablamos esperando que Jesús se abstuviera de hacer demasiadas demandas costosas, que respaldara los planes que ya teníamos para nuestras vidas, o al menos que nos permitiera vivir para Él con la menor incomodidad posible. Dijimos que queríamos seguir a Jesús, pero lo que realmente queríamos decir era que lo seguiríamos siempre y cuando fuera más o menos en la dirección que estábamos planeando seguir. En lugar de renunciar a la vida que teníamos, queríamos encontrar una manera de añadir a Jesús a ella. Si es eso lo que habíamos esperado, estábamos muy equivocados. No hay una manera fácil. No hay un cristianismo más conveniente. Jesús nos llama a hacer un sacrificio completo y costoso. Cierro comillas. It's this idea of the costly sacrifice Es esta idea del sacrificio. that I want to explore with you this morning as we look at this text. ¿Y qué es lo que vamos a explorar en esta mañana cuando miremos este texto? Okay, let's move over. I just want to Vamos a leer entonces a Lucas del 23, del 9 al 23. first verse, just verse 23. Vamos a leer entonces el primer versículo del texto que leímos esta mañana. Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. All right, keep in mind the context for these words. Ahora, tengan presente el contexto de estas palabras. Peter had just made his confession, Pedro acaba de hacer su confesión. Luke 9:20. Y vamos a leer en Lucas 9:20. Y él les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. So at this point, the disciples recognized that Jesus is the anointed one. Así que con este punto, los discípulos reconocieron a Jesús como el ungido de Dios. And then Jesus taught them that in order for salvation to occur, Y luego Jesús les enseñó que para que ocurriera la salvación, he would not be overthrowing the Roman government. Él no derrocaría al imperio romano. He would end up going to Jerusalem. Él lo que haría es que iría a Jerusalén. He'd be rejected, Allí lo rechazarían. die on a cross, Allí moriría en la cruz. and later he would be raised from the dead. Y luego sería levantado de entre los muertos. Now keep in mind at this point, crucifixion and resurrection were completely foreign to them. Ahora tengan en mente que la crucifixión y la resurrección les eran completamente ajenas a ellos. Then Jesus makes the point that his followers would do the same each day. Ahora entonces Jesús aprovecha y hace o señala que sus seguidores harían lo mismo cada día. Now, if you wanted a definition Ahora, si ustedes quisieran una definición of what it means to be a follower of Christ, de aquello que significa ser un seguidor de Cristo, we have it here in verse 23. Listen to it again. entonces lo tenemos aquí nuevamente en el versículo 23 de Lucas 9. Leamos nuevamente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Now, the Holy Spirit reinforces this. There's an emphasis here because it turns up again in Matthew 16. Bueno, el Espíritu Santo refuerza esto y lo sabemos porque nuevamente lo declara o ya lo ha declarado en Mateo 16 And it's y all- en Marcos, And it's also recorded in Mark chapter 8. en Marcos capítulo 8. Jesus' remarks here are a radical departure from what we would call easy to believe.
that it's taught today in churches. Lo que hace Jesús con sus comentarios es que Él se aleja radicalmente del fácil credulismo de hoy In other words, y del evangelio centrado en el hombre. it's a man-centered gospel. En otras palabras, lo que queremos decir es que se aleja de un evangelio centrado en los hombres. It's all about what God can do for me. It's all about what God can do for me. Es todo lo que Dios hace por mí. Text here says that he would, or the disciple would, deny himself. Y eso es lo que el texto nos dice, negarse a sí mismo. This is a strong term that is used to describe Peter, that he said that he knew Christ. Este es un término fuerte usado para describir esas negaciones vehementes de Jesús, de Pedro, de que él conocía a Jesús. But there's a cost to it. Pero hay un costo para esto. Now listen carefully. Ahora, quiero We- que presten atención a lo que voy a decir. We are not saved in any way, shape, or form by what we do. Nosotros no somos salvados ni edificados por lo que nosotros hacemos. We are saved by what Jesus did. Nosotros somos salvos por lo que Jesucristo hizo. But if we are going to follow in the steps of Christ, Pero si nosotros vamos a seguir los pasos de Cristo, there is a denial within our soul. hay entonces una negación de nuestras almas. My time is not my own. Mi tiempo no me pertenece. My money is not my own. Mi dinero no me pertenece. My giftedness is not my own. Todos mis dones tampoco me pertenecen. John MacArthur puts it this way. John MacArthur lo dice de esta manera. Leo para ustedes. Abro comillas. Ser seguidor de Jesucristo es negar el yo natural, depravado y pecaminoso. Es renunciar a toda dependencia y confianza en uno mismo y en las propias obras para salvarse. I want you to consider Paul for a moment. Quisiera que consideráramos a Pablo, el apóstol, por un momento. We could ask the question, who had better credentials than the Apostle Paul? Y nos podríamos hacer esta pregunta, bueno, ¿y quién tiene mejores credenciales para ser un apóstol que el apóstol Pablo? Now, here are three passages that Paul uses to describe himself before he was a believer. Bueno, miremos tres pasajes que Pablo usa para describirse a sí mismo antes de ser un creyente. Leamos entonces en Filipenses primeramente. Filipenses 3 del 5 al 6. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora leemos en Hechos 26:5. Pues si quieren testificar, se darán cuenta de que viví como fariseo, conforme a la más estricta secta de nuestra religión. Ahora en Gálatas 1:14 dice la Escritura: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. All right, now listen to how he describes himself after his conversion. Ahora escuchemos cómo es que él se describe a sí mismo después de su conversión. Romans 7:18. Leamos Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. You Y en see- Filipenses 3 del 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. In 1 Timothy. Y leemos en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. My question to you, Les hago una pregunta. do you honestly believe within yourself
¿ustedes honestamente creen dentro de ustedes mismos nothing good dwells in you? que nada bueno mora en ustedes? For most of us, Para la mayoría de nosotros, we're really not that bad. nosotros no somos tan malos. You know, there's something still of value here. Y todavía hay algo sobre nosotros aquí. But the scripture repeatedly is showing us Pero la escritura repetidamente nos está mostrando that whatever you think is that which is good in your own life, que cualquier cosa que pienses que es ese bien con respecto a nuestras vidas, it has no value at all in coming to God. cualquier cosa que pienses no tiene ningún valor frente a la salvación de Dios. Now, here's the Apostle Paul. He is advancing beyond anything that was known in the first century regarding his belief in Judaism. Bueno, aquí tenemos algo acerca del apóstol Pablo que está mucho más allá de lo que podríamos ver en un judío creyente. It's all rubbish. Y Pablo considera todo lo que él sabe que avanza, está mucho más allá de sus judíos hermanos, que lo considera todo como basura. And here you have the simplicity of Jesus saying, take up your cross daily. Y bueno, aquí tenemos entonces la simplicidad de esa expresión del Señor Jesús que dice, tome su cruz cada día. To take up your cross means you're denying yourself. You're denying whatever you think is that which is good in your own life. Y tomar la cruz cada día significa negarse a sí mismo, negar todo aquello que es malo y sustituirlo por lo bueno. The call here on Jesus' disciples was very clear. El llamado aquí que hace Jesús a sus discípulos es tan claro como el cristal. It's a graphic representation. Y eso es una representación gráfica. You're going to endure hatred. Vamos a soportar There's el going to be odio, hostility. la hostilidad de las personas. You're going to risk being rejected. Y vamos a terminar siendo rechazados. And in his case, it was a horrible death. Y en el caso de Jesús, pues él experimentó una muerte horrible. And then he reinforces this in verses 24 and Y 25. luego entonces él refuerza esta idea en los versículos 24 y 25 del capítulo 9 de Lucas. Leo para ustedes. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? The quest of saving one's soul Esa búsqueda de salvar nuestras propias almas was a frequent teaching theme and regularly a part of Jesus' instruction. era un tema de enseñanza frecuente y regularmente parte de la instrucción que daba nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, a Beloved, sus discípulos. beloved, we don't think of ourselves as being that bad. Pero nosotros no pensamos de nosotros mismos como siendo tan malos. I mean, in coming to Christ, there's something of value I'm bringing here. Bueno, al venir a Cristo todavía hay algo de valor que está en mi vida. And the truth of the matter is, Y la verdad es esta. whatever value, whatever fruit comes out of our own lives Cualquier valor o cualquier fruto que nosotros demos within the kingdom of God, dentro del reino de los cielos it's the fruit that he himself caused to grow. es el fruto que él mismo ha hecho que crezca en nosotros. There's a part of us, Hay una parte de nosotros I'm really not that bad. que dice, realmente no soy tan malo. But the scripture is again and again telling us, because we're sons and daughters of Adam, Pero la escritura repetidamente nos dice una y otra vez, debido a que nosotros somos hijos de Adán, there is nothing that we bring in with us. no hay nada que traigamos en nosotros. Now, Jesus emphasizes this. Jesús enfatiza esto. Listen to Luke 17:33. Vamos a mirar lo que dice Lucas 17:33. El que procure salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la salvará. Emphasized again, Matthew 10:39. Y también lo leemos
en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. And then during the Passion Week, we have it in John 12:25. Y también durante la semana de la Pasión, en Juan 12:25 leemos: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. We can't love our own lives. No podemos amar nuestras vidas. See? That sense of preserving or loving what I am, Ese sentido de preservar o amar lo que yo soy, this holds us back from maturity. es- Holds us back from maturity. esto nos retrae de la madurez. We get to the point in our Christian walk, Y en nuestro caminar cristiano llegamos a este punto. and we've given up a number of things in following Christ, Y nosotros hemos dado o cedido un número de cosas en el camino en Cristo, but that's enough. pero eso no es suficiente. You know, when the Holy Spirit is saying to us, you need to be more careful about what you see, Cuando el Espíritu Santo nos dice que debemos ser muy cuidadosos con todo lo que vemos, maybe that favorite television program or that movie is really not what you should be seeing. quizá ese programa de televisión o esa película no es lo que deberías estar viendo. Maybe you've heard repeatedly the dangers of looking at pornographic pictures online. Algunas veces has escuchado, o quizá muchas veces, que ver pornografía en internet no es beneficioso para tu alma. You see, we all have a small hill, and we still want to plant our own flag on top of it. Y nosotros tenemos un... when you say small hero, what do you mean? A small mountain. Todos nosotros como cristianos hemos levantado una pequeña colina donde colocamos una bandera que nos representa. And in truth, what we're learning week after week is there's no place for that in the Christian walk. Y la verdad que aprendemos en la Escritura es que no hay lugar para eso. We are to be taking up our cross daily. Nosotros debemos en su lugar estar tomando nuestra cruz diariamente. The point is that those who choose to focus upon El punto es que aquellos que eligen centrarse en the self-esteem that we hear so much in the church, la autoestima que hay tanto en la iglesia, or fulfilling our own desires and ambitions, o llenando o tratando de satisfacer todos nuestros deseos y ambiciones. people who have that view, they lose their souls. Las personas que tienen esta perspectiva, ellos se pierden a sí mismos. Again, Matthew chapter 7, verse 21 to 23, Jesus in the Sermon on the Mount. Nuevamente leamos en Mateo 7, 21 al 23, aquí está Jesús hablando en el Sermón del Monte. Leo para ustedes: todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Look carefully at this profession of faith. Miren cuidadosamente a esta profesión de fe. It's correct. Es correcta. They address him as Lord, Ellos se dirigen al Señor como Señor. but it's emphasized because it's repeated. It's Lord, Lord. Y es enfatizado dos veces, le dicen Señor, Señor. And then they're obviously doing something because they're prophesying. Y obviamente hay alguna sed de parte de ellos, porque ellos dicen: en tu nombre hemos profetizado, They're casting out demons. hemos echado demonios. They're doing some kind of signs in the church. Ellos han hecho un tipo de señales en la iglesia. And Jesus says, depart from me. I never even knew who you were. Y el Señor les dice: no, apártense de mí, yo ni siquiera a ustedes los conozco, no sé quiénes son. You cannot have Jesus as Savior without Jesus as Lord and Master of your life. No puedes tener a Jesús como Salvador si no lo tienes también como el Señor de tu vida.
Look at verse 26. Vamos a mirar el versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. You cannot have Christ without his words. No puedes tener a Cristo sin sus palabras. You see, it's when you hear a sermon from this pulpit Es cuando escuchas un sermón desde este púlpito and you're nudged in your soul, you're touched. y tú eres tocado por ese sermón. And you have that sense like something needs to change in this area of my life. Y tienes este sentido al escucharlo, que algo tiene que cambiar en tu vida. And this thought goes through your mind. Y eso comienza allí a venir a tu mente. Did he really say that? Y dices, ¿realmente sí dijo que hiciera eso, que cambiara eso? Maybe there's another way to interpret that. Bueno, a lo mejor hay otra manera de interpretar eso que acabo de escuchar. The flesh will always be looking for ways to downgrade the force of the words of Christ. La carne nuestra tiene esa capacidad y está buscando siempre la ocasión para disminuirle el poder a las palabras que vienen de la boca de Dios. And we know here, the text also says that Jesus is going to be coming as a judge. Y el texto también dice que Jesús va a venir como nuestro juez. And there's an emphatic place here about people losing their souls in the context of the final judgment. Y aquí se transmite la idea de que las personas pierden el alma en el contexto del juicio final. I want to remind you Voy a recordarles that every recorded move of the Holy Spirit, what we call a revival in Europe or in North America, quiero recordarles que hay muchos movimientos del Espíritu Santo que se evidencian como avivamientos tanto en Europa como en América. they each began with large numbers of people who had been attending church for years, sometimes decades. Y comenzaron estos avivamientos con grandes cantidades de personas que empezaron a venir a las iglesias y permanecieron allí aún por décadas. And they got saved. Y no son salvos. And you might think about this. How in the world could they not have been saved? They were attending church for all those years. Y bueno, y se podría pensar, bueno, ¿y cómo sí que no son salvos si han venido a la iglesia durante tantos años? It's because they heard about Jesus as Savior, but they didn't understand the impact of Him being Lord of their life. Y la respuesta es sencilla, es que ellos aceptaron una vez a Cristo como su Salvador, pero todavía no han podido entender qué es recibirle a Él como su Señor. Every person born on this planet Toda persona que ha nacido sobre este planeta has this innate attitude within them. y tiene esta actitud dentro de ella. I want to go, Yo quiero ir, I want to come, yo quiero venir, I want to do yo quiero hacer whatever I want to do, cualquier cosa que yo quiera hacer. and I don't want anybody telling me how to lead my life. Pero yo no quiero que nadie me diga cómo es que yo debo vivir mi vida. To acknowledge that Jesus is Lord of my life. Reconocer que Jesús es el Señor de mi vida He has the right to tell us how to live our lives. es para entender que Él tiene el derecho como Dios de decirme cómo debo conducir mi vida. How we will involve ourselves with what entertainment comes into us. Cómo caminamos frente al entretenimiento que se nos aparece. How we use our time invested. Cómo usamos el tiempo que se nos da. What we do with our money. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? See, the flesh is always, what's in it for me? Vean esto, la carne siempre está diciendo, bueno, ¿y qué hay ahí para mí? What about me? ¿Y qué tal acerca de mí? See, that's the part that we're constantly dealing with within ourselves. Y esa es la parte que constantemente nos hace pensar y que nosotros tenemos que lidiar con ella dentro de nosotros. When we become Christians, Cuando nosotros llegamos a ser cristianos, our old nature is still very hostile to the things of God. toda nuestra naturaleza todavía es hostil frente a la voluntad de Dios. That's one of the most wonderful things about heaven. Wonderful thing about heaven.
Esas son unas de las cosas maravillosas que podemos pensar acerca del cielo. Because once there, we're no longer dealing with the flesh and all of these evil kinds of desires. Porque una vez que estemos allí, pues no tendremos que lidiar con toda esa problemática que tenemos con nuestra carne en este mundo. But now what we're understanding, it's a daily picking up of the cross Pero ahora lo que entendemos es que debemos tomar diariamente la cruz y llevarla sobre nosotros. and walking in the way of the Lord, Y caminar en el camino del Señor. which is crucifying our old flesh, Lo que significa es crucificar nuestro propio yo, which doesn't want to die. que todavía no quiere morir. What's in it for me? ¿Qué hay allí para mí? What about me? ¿Y sobre mí qué? Okay, I came to Christ, I gave this up, but I just want this over here for me. Sí, yo he venido a Cristo y he hecho esto, he dejado aquello, pero ¿qué hay para mí? Yo quiero un poquito para mí. All right, here are the things I want you to take away. Bueno, aquí tengo algunas cosas de las cuales quiero que ustedes reflexionen y se lleven para la casa. The man-centered gospel of today cannot save anybody. El evangelio centrado en el hombre que vivimos hoy no puede salvar a nadie. In the man-centered teachers of today, Y estos maestros de hoy que son centrados en el hombre, whether they're in North America or South America, bien sea en Norteamérica o aquí en Sudamérica, everything it's about me. estos maestros enseñan todo acerca solamente de mí, It's about my life. acerca de mi vida, It's about my feelings. acerca de mis sentimientos, It's about my comfort. acerca de lo que yo puedo conquistar. When we have those kinds of teachers, Cuando tenemos ese tipo de maestros, we know sabemos this is the way to hell. que este es el camino al infierno. On the other hand, Por otro lado, those of us who are saved aquellos que son salvos recognize that Jesus has to have dominion over my life reconocen que Jesucristo tiene que tener dominio sobre nuestras vidas and that our salvation is built upon Him and Him alone. y que nuestra salvación se edifica solamente en Él y solo en Él. And because He is Lord of our life, Y por- we don't have any rights. Y como Él es el Señor de nuestras vidas, entendemos que ya nosotros no tenemos ningún derecho sobre ella. One of the common words that's used in the New Testament Una de las palabras comunes que se usan en el Nuevo Testamento to describe believers para describir a los creyentes is that we become slaves. es que nosotros llegamos a ser esclavos. Slaves had no rights. Los esclavos no tienen derechos. They only did the bidding of their master. Ellos solamente hacen lo que les ordena su maestro, su So- Señor. So listen to a very old prayer lifted up by a Puritan. Vamos a escuchar esta oración que escribió un puritano. Yeah. Escuchen esta oración de Arthur Bennett. Se llama El Valle de la Visión. Señor alto y santo, manso y humilde, permíteme aprender por paradoja que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que el ser bajo es ser alto, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu gozoso, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir. Permíteme encontrar en tu luz, permíteme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi humillación. The way to go up is the way to go down. El camino para ir arriba es el camino para ir abajo. My flesh, it doesn't want to go down. Mi carne no quiere descender.
And it's also telling me, you've already made too many steps down. Let's stop. Y ella misma me dice a mí, no, ya estás descendiendo demasiado, para por favor, quédate ahí. No matter how long you've been a believer, No importa cuánto tiempo lleves siendo creyente, the Holy Spirit can always be coming and knocking through the Word of God. el Espíritu Santo siempre está dando ese toque de la palabra de Dios. I now need you to do this. Ahora necesito que hagas esto. I need you to give up that. Quiero que renuncies a aquello. Number 2, Número 2, taking up your cross daily tomar la cruz diariamente is another expression of Jesus' words at the very end of the Sermon on the Mount. es otra expresión de las palabras de nuestro Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte. Listen to Matthew 7, 13 and 14. Vamos a leer en Mateo 7, versículos 13 al 14. Leo para ustedes. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. One way is wide, it's easy, it's broad. Un camino es ancho, es fácil y es espacioso. The other way is narrow, it's small, it's difficult. El otro camino es angosto, es estrecho y es difícil. Here is this sermon in one sentence. Y les voy a resumir este sermón en una idea. We are not saved by denying ourselves daily, No somos salvos por negarnos a nosotros mismos diariamente. but if we are saved, Pero si somos salvos, we will be denying ourselves daily. moriremos y nos negaremos a nosotros mismos diariamente. What is God asking of you? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? What area is the Holy Spirit trying to confront you with in your own life? ¿En cuáles áreas de tu vida el Espíritu Santo te está confrontando con respecto a las Escrituras? It could be a romantic interest that isn't of God. Podría ser un interés romántico que no está en Dios. It could be your hands touching some things that should never have been touched. Puede ser tus manos tocando algo que no deberías estar tocando. It could be your feet carrying yourself to places you should have never been. Podrían ser tus pies que te están llevando a aquellos lugares donde no deberías estar yendo. It could be your eyes looking upon something that should have never been seen. Podrían ser tus ojos mirando algo que no deberías estar viendo. It could be your mouth uttering things that should have never been said. Y puede ser tu boca que expresan cosas que no deberían ser dichas. It could be your mind meditating on things that should have never been considered. Y puede ser también tu mente que está meditando en cosas que no deberías estar considerando. We are not saved by denying ourselves daily. No somos salvos por negarnos a nosotros mismos diariamente. But if we are saved, we Pero will si- be denying ourselves daily. Pero si somos salvos, moriremos a nosotros mismos diariamente. Now, the truth is, Ahora, esta es la verdad. we don't do that. Nosotros no siempre hacemos eso. We sin because we're sinners. Pecamos porque somos pecadores. This is what makes the grace of God so precious. Y esto es lo que hace la gracia de Dios tan preciosa. Then when we recognize these things, we go to Him and say, Father, forgive me, for I have sinned. Que cuando nosotros cometemos estos pecados, venimos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados. And that grace that comes from the throne of God just drenches us like a shower. Y esa gracia que fluye del trono de Dios nos refresca como una ducha. Because of this, Y debido a esto, every day is a good day. cada día es un buen día. Every day I don't submit, or I do submit to my flesh to do what is wrong. Y cada día yo no me someto a mi carne para hacer lo que es equivocado. And once convicted of it, Y aquello que me convence, God still loves me. God still loves me. y a pesar de aquellas cosas de las cuales yo me siento por Dios convencido de pecado, That's what Dios makes todavía me muestra
que me ama. That's what makes every day a good Y day. ese amor de la gracia de Dios es lo que hace que cada día sea un buen día. Because you all know this. We don't live this way perfectly. Porque todos sabemos, nosotros no vivimos de esta manera perfectamente. You know, if I was going to be graded on my performance as a slave, Si me tuvieran que calificar como en mi desempeño como esclavo, it wouldn't even be a C. me darían un promedio, una nota promedio. But because of the grace of God, Pero debido a la gracia de Dios, His forgiveness never comes to an end. su perdón nunca termina. And it's that love that motivates us Y ese amor de Dios es el que nos motiva. that I do need to deny myself in following Christ. I do deny myself. That love. Y ese amor es el que me motiva a negarme a mí mismo delante de Cristo. Okay? It's the love of God that motivates us. I should be walking in this way. El amor de Dios es mi motivación para caminar de la forma como Dios me orienta. Because the truth is, my life isn't my own. Porque la verdad es, ya lo vimos, mi vida no me pertenece. Praise God, that's true. Y démosle alabanzas a Dios porque eso es verdad. Because that leads to life. Porque eso es lo que nos guía a la vida. And if I have my life for myself, it leads to death. Y si yo tomo mi vida para mí mismo, eso me guiaría a la muerte. Once again, Una vez más les digo, we are not saved by denying ourselves daily. nosotros no somos salvos negándonos a nosotros mismos diariamente. But we are saved. Pero si somos salvos, But if we are saved, we will be denying ourselves daily. nosotros estaremos negándonos a nosotros mismos diariamente. In Jesus' name, En el nombre del Señor Jesús. amen. Amén.